que dije que va a ser más larga que las demás, que las que hemos hecho hasta ahora. Y se llama ¿De dónde venimos? Entonces, la semana pasada vimos al Señor creando la tierra, o sea, todo lo que existe, todo lo que vemos. Y vimos al Señor creando al ser humano, Adán y Eva. Y vimos cómo ese ser humano, dentro al cual el Señor respiró aliento, sí, puso aliento, en el cual el Señor puso aliento, pues ese ser humano desobedeció abiertamente al Señor. Solo una cosa le prohibió el Señor que hiciera el ser humano, que comiera del árbol del bien y el mal. Y el ser humano fue tentado, y el ser humano cayó en una tentación, porque la tentación fue precisamente, van a ser iguales que Dios en cuanto al conocimiento del bien y el mal. Lo único que el Señor les había dicho, el Señor creó al ser humano para proyectar su imagen. Quiere decir que estamos hechos a su imagen y semejanza. Pero cuando la serpiente le dijo a Eva, no van a morir nada. O sea, en otras palabras, lo que Dios dijo es mentira. Lo que Dios dijo no es verdad. No van a morir. Hombre, ¿cómo van a morir? Van a morir. Y entendamos que cada vez que decimos lo que Dios dijo no es tan así, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Entonces, el ser humano cayó en esa tentación por el orgullo de querer ser igual que Dios, cuando ya era igual que Dios en muchos sentidos, porque reflejaba esa imagen que el Señor puso en ellos. Pero el Señor se reservaba cosas, características, se reservaba, su identidad en ese caso, como el conocimiento del bien y el mal. Eso es una característica del Señor, un atributo, como se dice, que el Señor no comparte con el ser humano. No compartía, no quiso compartir. Y sus razones tiene, porque fíjese cuando cayeron Adán y Eva, lo que sucedió. Entonces, ahí fueron destituidos de su posición, de la presencia del Señor, fueron expulsados del jardín del Edén, donde tenían todo lo necesario para cumplir este mandato del Señor: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y dominen la tierra también. O sea, le dio el Señor dominio sobre todo lo que existía y les dijo, multiplíquense. Y en el momento en que cayeron, les dijo, pues ahora fuera de aquí. Y ahora van a tener que buscarse su sustento que ya tenían, y solamente tenía Adán que administrar aquel gran, inmenso huerto, que se dice huerto en la palabra, pero huerto, no comprendamos huerto como un pedacito de tierra, que ahí en Génesis están los límites de ese territorio, y es un territorio grandísimo. Pues ahora Adán tenía que trabajar, pero no trabajar como lo hacía en ese momento. En ese momento era un administrador. Ahora iba a tener que luchar para poder ganarse su sustento. Trabajar la misma tierra de la cual él salió y sobre la cual él tenía potestad, supuestamente antes. El Señor le había dado potestad. Bueno, y la mujer tendría que sufrir dolores de parto. Y bueno, desastre. Fue un desastre y ahora vamos a ver que con el pasar de las generaciones, las cosas no se pusieron mejor. O sea, desgraciadamente, tristemente, las cosas no mejoraron. Cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis, miren lo que dice. El capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En caso de que no comprendamos bien por lo elaborado del lenguaje, quizás, traigo una versión que está un poquito más, vamos a decir, más fácil de entender. Porque explica, y siempre he dicho, con mucho cuidado, analicemos otras versiones, estudiemos, aprovechemos lo que dicen otras versiones de la Biblia, con mucho cuidado, pero en esencia es lo que es la idea. Dice esta versión, que se llama Palabra de Dios para Todos. El Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. O sea, queda claro que en ese momento, con el paso de los años, el criterio de Dios acerca de lo que estaba sucediendo en la tierra
era que se había corrompido en gran manera el ser humano. Que las intenciones inclusive eran malas. No es que, ay, yo cometí un error. No, es que las intenciones eran malas. Estaban buscando hacer el mal. No sé si usted ha conocido gente así. Que no solo a veces caemos en un pecado o en un error, sino que algunos de nosotros a veces buscamos continuamente hacer daño, hacer el mal. Y quisiera sí podemos aplicarlo a otros contextos de la vida cotidiana, pero quisiera que nos centráramos en lo que es para con Dios, en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas cosas que sabe el ser humano que a Dios no le gusta? Personas que no sirven a Dios como tal, no siguen a Dios, pero han escuchado cuáles son las cosas que a Dios le gusta y cuáles son las que no. Oye, ni siquiera se dignan por ese conocimiento, aunque sea, vamos a decir, por encima que tienen acerca de Dios. No se dignan siquiera a decir, bueno, esto es demasiado ya. Esto no lo voy a hacer porque esto es demasiado. No, pues ahí van también y hacen hasta donde sea. Y desgraciadamente esta es más o menos la escena que vemos en Génesis capítulo 6. Ahora, en medio de toda esta maldad, porque el Señor es tan bueno y poderoso, no solo bueno, sino poderoso también, resulta que en el medio de toda la maldad que hubo en ese tiempo, después de Adán, hasta Noé, que es lo que vamos a ver hoy, en ese tiempo hubo hombres que sirvieron al Señor. Mire, gloria a Dios. El Señor es tan bueno. Siempre va a haber personas, aunque sean poquitas, que sirven al Señor. Siempre va a haber. Uno de esos ejemplos es Abel. Abel, bueno, muchas personas que han escuchado algo de la Biblia conocen de Abel como ese hermano a quien su hermano mató, valga la reiteración. Caín, su hermano, lo mató. Es la primera víctima de asesinato que se registra en la Biblia. Entonces, muchas personas conocen, sí, Abel, sí, muerto a las manos de su hermano Caín. Malo, Caín malo, Abel bueno. Ahora, no es solo que Abel era bueno y Caín malo. Miren lo que sucedió. Caín y Abel, los dos, trajeron ofrendas ante Dios. O sea, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y a Caín y a su ofrenda no los miró con agrado. Y como decimos hoy, Caín puso mala cara, vamos a decir. Puso mala cara porque no le gustó que el Señor no lo mirara con agrado. Y que sí mirara a su hermano Abel con agrado. ¿Y qué hizo Caín? Pues el Señor inclusive habló con él. El Señor le dijo, fíjate, no me gusta esa cara que estás poniendo. No me gusta lo que estás sintiendo. Porque el Señor conoce lo que sentimos, ¿verdad? O sea, eso que estás albergando, ese sentimiento que estás albergando en tu corazón, eso no es bueno. Porque el pecado, mira, está ahí a la puerta. Sin embargo, tú puedes enseñorearte, o sea, tú puedes dominar ese pecado. Y ahí estaba Dios para decírselo. Dios mismo se dirigió a Caín, fíjese usted. O sea, Dios no fue injusto con Caín. Dios se dirigió a Caín personalmente y le dijo, mira Caín, esta es tu situación. Y esto es lo que puedes hacer para no sucumbir, para no ceder ante el pecado que está ahí. Que está ahí porque ya te veo. O sea, es como decir, es como un padre cuando ve al hijo que se dirige, que va en malos pasos. Y dice, mira, mijo, la descripción de o sea, la forma en que tú estás proyectándote ante la vida, ante las personas, es esta, y yo te veo en mal camino. Tú vas directo al barranco, mijo. Pero tú tienes una opción. Pues así le dijo el Señor a Caín. Tú tienes una opción. ¿Y qué hizo Caín? Lo más triste del mundo. Fue donde estaba su hermano y le dijo, oye, vamos a dar un paseo. Y ahí lo mató. Ahí lo mató. Entonces, son cosas que... Bueno, pero Abel queda como uno de los grandes héroes de la fe. Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice el Nuevo Testamento acerca de Abel. Dice,
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Quiere decir que siglos después, cuando se escribió el Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos, que eran cristianos, escribe el autor de los Hebreos acerca de la fe, está hablando acerca de la fe y poniendo ejemplos de personas que tuvieron fe. Y aquí ve el autor de Hebreos la fe, como dice él, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que estas personas a quien él menciona fueron obedientes al Señor porque fue el Señor el que les dijo, esto es lo que deben hacer. Pero ellos no veían nada. Ellos no veían la promesa que el Señor les hacía. Ellos no veían lo que podían ganar siéndole fieles al Señor, sino que en fe obedecieron al Señor. Y Abel fue el primero. O sea, como el ejemplo de Abel nos queda a nosotros los cristianos, los creyentes de hoy. A pesar de que sucedió al principio de la humanidad, nos queda el ejemplo de ese hombre de Dios que le trajo una ofrenda al Señor, una ofrenda excelente, dice aquí, que el Señor aprobó. Y aún siendo rechazado por su hermano, esa ofrenda habló de la fe de Abel. Así es que nosotros hagamos bien las cosas delante del Señor. Seamos fieles al Señor y traigámosle al Señor esa ofrenda, ese sacrificio vivo que es nuestro servicio a Él. No tenemos que sacrificar ningún animal ya. No tenemos que hacer para que Dios nos salve. Eso no hay que hacerlo. Porque el Señor salva por gracia, por la obra de Cristo en la cruz. Pero simplemente es el servicio del Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, por el Espíritu que ha puesto en nosotros. Porque si realmente el Espíritu del Señor vive en nosotros, pues nosotros podemos entonces brindarle al Señor toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio, todo lo que somos. No se trata de que ahora vamos a ser las personas más amargadas del mundo, porque no podemos hacer nada, oiga, no se puede hacer nada. Todo es pecado, dicen algunos. No, eso es pecado, no, esto es pecado, esto es pecado. Y en todo encuentran un pecado. Y yo creo que la palabra ya dice bastantes cosas que son pecados. Ya la palabra dice mucho acerca del pecado. Y el servicio de nosotros al Señor es según lo que Él dice en su palabra. Y nosotros, al igual que Abel, podemos ser esos siervos fieles a los que no les interesa qué va a decir la gente. No nos interesa. Lo importante es el servicio del Señor. Eso es lo importante. Es más importante que lo que suceda, bueno, lo que digan otras personas o cualquier cosa. Eso es lo importante, cómo servimos al Señor. Entonces, porque claro que eso muestra nuestro amor a Dios, ¿verdad? Es muestra nuestro amor a Dios. Y, bueno, entonces Abel, ¿verdad? Abel y Caín. Seguimos las generaciones y vemos a un hombre que se llama Enoc. Enoc, resulta que en el pasaje donde se menciona Enoc, ahí en Génesis, al principio de Génesis, resulta que todas las generaciones que se van contando, lo que se dice en común acerca de esas personas es, y tuvieron hijos, y qué sé yo, y cumplieron tantos años, y murió. Y murió, y murió, y murió. Antes y después de Enoc, si ustedes leen ahí, dice, y murió, y murió, y murió, y murió. Y en medio de todo eso, está entonces el versículo acerca de Enoc, que dice, que Enoc no murió, no experimentó la muerte, porque Dios lo traspuso, Dios se lo llevó. Y miren lo que dice entonces el Nuevo Testamento acerca de Enoc. Dice, por la fe, fíjense cómo dice de nuevo, por la fe, como dijo de Abel. Y curiosamente, el versículo está debajo del de Abel en Hebreos, en el Nuevo Testamento.
Hebreos hace un recuento de los hombres de fe y está Abel y después está Enoc. Y dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Exactamente, dice que Enoc caminó con Dios. Que caminó con Dios, dice el Antiguo Testamento. Dice en Génesis, que caminó Enoc con Dios y no murió. Dios lo traspuso, Dios lo llevó. Ahora, ¿quiere decir esto que si usted y yo caminamos con Dios no vamos a morir? Pues yo creo que es evidente que eso no tiene nada que ver. Que como quiera que sea, podemos morir. Podemos morir. A lo mejor en pocos años viene el Señor Jesús y nos lleva, como ya prometió. Y somos parte de esa generación que va a ser arrebatada. Eso puede suceder. Pero de lo contrario vamos a morir. No quiere decir que por servir al Señor como Enoc, nuestro final va a ser el mismo de Enoc. Que no vamos a experimentar la muerte, sino que vamos a ser arrebatados por el Señor. No tiene por qué ser así. Leamos bien la palabra, leamos bien lo que sucede a la luz de toda la Escritura. Si leemos el Nuevo Testamento, nosotros que conocemos a Jesucristo sabemos que si confiamos en Cristo para salvación y perdón de pecados, vamos a vivir eternamente con Él. Eso sí, a pesar de que muramos ahora aquí, de que el cuerpo muera, luego vamos a vivir eternamente con Él, porque vamos a ser resucitados. Entonces, Enoc sí es un ejemplo de fe, porque Enoc, en el medio de una generación donde no se dice nada interesante, nada en realidad que diga, esta generación siguió al Señor, en medio de todo eso, Enoc, fíjese que caminó con Dios. Se dice en algún lugar ahí que en aquellos tiempos los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Es lo que se dice. Pero no se describe mucho, no se describe mucha piedad, como se dice, mucha relación con Dios de las personas. Pero Enoc caminó con Dios. Otro ejemplo de fe que nos deja el Antiguo Testamento, el libro de Génesis. En lo que se desarrolla la humanidad, crece la humanidad y crece el pecado también. Otro hombre de fe. Y el tercer hombre de fe que les traigo es Noé. Y ese es el título de nuestra enseñanza de hoy. Pero Noé halló gracia. Claro, es que es una generación corrupta. Y mientras más pasaban los años, más se corrompían las personas. Pero Noé halló fe. Vamos a ver cómo dice ese versículo. Perdón, pero Noé halló gracia. Entonces dice ese versículo, que es Génesis 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Significa que en medio de tanta maldad hubo un hombre, Noé, que tuvo la aprobación de Dios. Tuvo la aprobación de Dios. Y las cosas estaban malas, fíjese si estaban malas, que es el versículo que leí al principio. Fue el versículo que leí al principio acerca de la maldad que aumentó. Entonces Noé estuvo construyendo un arca por 120 años. El Señor le dijo, fíjate, voy a mandar diluvio, voy a mandar un juicio sobre la tierra, porque la intención de los corazones de la gente es mala todo el tiempo. Y ya es demasiado, el pecado es demasiado, ya se acabó. Ya esto es intolerable ante mis ojos, dijo Dios. Entonces, estuvo Noé construyendo aquella arca y al parecer nadie le creyó. El resultado que vemos es que la gente no creyó porque nadie más entró en esa arca, además de su familia. Mire lo que dice entonces Hebreos, capítulo 11, versículo 7, debajo, o sea, la próxima persona después de Enoc es Noé precisamente, y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, obedeció Noé a Dios, aunque no veía nada. Noé no sabía, no veía nada. El Señor se dirigió a él y le dijo, mira, esto es lo que voy a hacer. Y Noé dijo, ok, yo estoy contigo ahí. Yo te obedezco. Y mira, nunca había llovido en la tierra, dice la palabra. Imagínense que nunca ha llovido en la tierra. Y viene este hombre, llamado Noé, y dice, Dios me dijo que construyera un arca. Porque Dios va a mandar un diluvio, va a mandar tanta agua del cielo, que se va a inundar todo esto. Se va a inundar todo esto. Y el que no se meta en esta arca va a perecer, va a morir. Y yo, no, no sabe lo que está diciendo. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que si nunca ha caído agua del cielo, en este momento, en unos años, como tú dices, va a caer tanta agua que se va a inundar todo esto? Entonces, eso no puede ser. ¿Y acaso no es eso lo que decimos hoy también? No, es que eso nunca ha pasado. Mira, eso no tiene ni lógica. No tiene ni lógica. Nada, que ustedes los cristianos esto no tiene lógica. Tú me estás diciendo que hay un Mesías que viene, qué sé yo. Tú me estás diciendo que Jesús existió de verdad. ¿Cómo es posible? Si Él es Dios, ¿cómo es posible que lo hayan colgado en una cruz? ¿Y cómo es posible que tú me dices que entonces viene de nuevo? Y entonces, claro. Yo, bueno, ok. Pero dice Dios que sí. Dice Dios que sí. Así es que tomemos el ejemplo de Noé, que dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, claro que nada se veía, dice que con temor preparó el arca. El temor, no el temor de espantado y huyó, no huyó del Señor. Con temor, el mismo temor que habla el autor de los Hebreos en otro lugar, que dice que con temor y temblor es el servicio de nosotros al Señor. Pero no es con el temor que huye del Señor, sino la reverencia al Señor, porque sabemos quién es Él. Entonces, el Señor siempre va a mirar con agrado a las personas que ponen su fe en Él. Eso sí lo aprendemos. Si una enseñanza nos deja la historia de Noé y lo que se dice de él en el Nuevo Testamento, es que el Señor sí mira con agrado a todo el que pone la fe en Él. Y de eso se trata el Evangelio. Que todos somos enemigos de Dios hasta que Él mueve nuestros corazones y nosotros damos el paso de fe y decimos sí. Sí, Señor. Lo que yo he sido hasta ahora, ahora empieza mi vida contigo. Entonces, el domingo pasado vimos, hablando de Adán y Eva, dos consecuencias que trae la desobediencia del ser humano a Dios. Entonces, en esta tarde vamos a ver algo parecido, paralelo, vamos a decir. Algo paralelo, pero las consecuencias esta vez van a ser más drásticas, porque ya conocemos la historia de Noé, y ya conocemos que todo terminó en inundación y en muerte y en todo. Entonces, hoy vamos a ver, en el contexto de los tiempos de Noé, tres consecuencias de la maldad del ser humano. Ven que es muy parecido a lo que voy a exponer hoy. Es muy parecido, es paralelo, pero las circunstancias son distintas. Primero fue Adán, la caída del ser humano, de la presencia del Señor, y ahora es, entonces, cómo la tierra es inundada por el Señor y cómo perecen todos los que estaban, menos Noé. Entonces, si vemos el capítulo 6 de Génesis, vamos a ver que en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Vemos entonces que la maldad del ser humano trae tristeza a Dios. Esa es la primera consecuencia de la maldad del ser humano. Eso trae tristeza a Dios. Porque entendamos que no quiere decir aquí se arrepintió, que el Señor se había equivocado en algo, o había cometido un pecado, o había hecho algo malo, porque eso sabemos por la palabra también que el Señor no puede cometer un pecado. El Señor está libre, alejado completamente del pecado. El Señor no puede cometer errores. Por eso Él es el Señor. Por eso no somos nosotros. Entonces, si entendemos por el contexto esta palabra arrepentirse,
Vemos que seguidamente dice, y le dolió en su corazón. Quiere decir que es un dolor con indignación, porque vio que ese ser humano, o sea, esa creación, todo eso que él había creado, tan bueno, que dijo que era bueno, pues ahora las cosas estaban tan malas. Todo eso que él había creado estaba tan malo. La gente nada más que pensaba en lo malo. Y vemos entonces que el Señor le dio tristeza y se indignó. Entonces nosotros debemos conducirnos delante de Dios de manera tal que no causemos indignación a Dios y que no causemos tristeza a Dios. Cuando Pablo le dice en el Nuevo Testamento a los creyentes que si no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no contristen al Espíritu, les dice por otra parte, es que si el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, no es como los griegos decían, que el cuerpo por un lado y el Espíritu por el otro. O sea, lo que yo haga con mi cuerpo no tiene nada que ver con el Espíritu, porque yo soy cuerpo por un lado y Espíritu por el otro. O sea, yo puedo hacer las cosas más horribles con mi cuerpo y al fin y al cabo va a ser un instrumento. No, eso no tiene nada que ver, pero no es así. No es así, por eso les digo, no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. O sea, no saben que el Espíritu de Dios mismo mora en ustedes, vive en ustedes. Quiere decir que el cuerpo de ustedes no es para hacer pecado. El cuerpo de ustedes no es para usarlo para el pecado. Antes lo usaban para el pecado, ahora úsenlo para glorificar a Dios, porque han sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces, fíjense cómo dice otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. ¿Ven? O sea, esa es la idea. Es indignación porque esto no puede ser, esto es demasiado. Y también le dio tristeza. No hagamos eso. No nos comportemos de forma tal que produzcamos, que le demos tristeza al Señor. Porque cuando Pablo se lo dice a los creyentes del primer siglo, es porque algunos estaban haciendo cosas. Y si leemos algunas de las cartas, vamos a decir, sobre todo a los corintios, vamos a ver que hacían cosas que sí le causaba tristeza al Señor. Y el Espíritu de Dios vivía en ellos. O sea, ¿cómo van a hacer eso? Le decía Pablo. Pues tampoco lo hagamos nosotros. No importa que eso se haya dicho hace 2000 años. Si algo está vigente hoy, es eso. Es eso. Es la forma de andar con el Señor. Eso no cambia. Aunque el contexto cambie, aunque aquello haya sido el antiguo Medio Oriente o el Imperio Romano un poquito más para acá en geografía, pero aún así, territorios lejanos, hace 2000 años, las cosas cambian, los tiempos cambian. Pero el Señor no. Y la forma en que debemos servir al Señor espiritualmente, eso no cambia. Entonces, no solo le causó tristeza, no solo le causa tristeza al Señor, con un toque de indignación, la maldad del ser humano, sino que la maldad del ser humano también trae la destrucción de la creación. La maldad del ser humano trae la destrucción de la creación. El Señor no se le ocurrió un día destruir la creación y ya. El Señor dijo, es que la maldad del ser humano ha sido demasiada y por eso todo lo que existe, mira lo que dice. En el versículo 17 de ahí Génesis 6, dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. O sea, todo lo que hay en la tierra morirá. La creación del Señor. Cuando el Señor creó todo lo que existe, el Señor dijo, hágase. El Señor dijo, se va a hacer esto, se va a hacer aquello. Y cada cosa en la naturaleza se fue haciendo. Por la palabra del Señor, por el poder de la palabra. El Señor decía, y dice la palabra, vio Dios que era bueno, que era bueno, que era bueno. Resulta que ahora el Señor tiene que destruir todo eso que era bueno al principio. Vemos que el Señor revierte la creación. El Señor, vamos a decir, como se dice vulgarmente, echó para atrás todo. El Señor echó para atrás todo. Lo que estaba ya desarrollado, esa creación de Él que estaba ya desarrollándose,
Cuando llegó a cierto punto, por la maldad, dijo el Señor, ahora para atrás, vamos para atrás. Y todo eso que era tan bueno, todo eso desapareció. No todo, vamos a decir la vida que estaba en la tierra. No los astros, no el planeta como tal, pero sí todo lo que habitaba en el planeta. Entonces, vemos que esa fue la sentencia del Señor. Esa fue la sentencia del Señor. Demasiada maldad, la creación se va. Así que aprendamos nosotros eso. Y sepamos nosotros que eso viene de nuevo. Eso viene de nuevo. El Señor no se complace en destruir su creación. Pero tenemos que saber que la maldad nuestra, como seres humanos, trae consecuencias. Trae consecuencias. Y Dios es el juez, es justo. Él tiene que juzgar la maldad. Porque si Dios no juzga la maldad, mire, inclusive los no creyentes dicen, ok, si tú crees en Dios, y si Dios es tan justo, pues entonces ¿por qué pasa esto y esto? Y entonces empiezan a mencionar todas las cosas que en realidad están pasando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? No voy a mencionarlo aquí, porque no vale la pena, porque todos sabemos lo que es, todas las cosas que son. ¿Y ok? Quiere decir entonces que tú me estás diciendo que Dios tiene que juzgar esas cosas. Pero cuando Dios decide emitir juicio y ejecutar juicio, entonces me dices que no. Digo, mira, no es que yo la emprenda contra nadie. Pero mire, llamémonos al capítulo, entendamos que o queremos que Dios se encargue de la maldad o no queremos. Tiene que decidir, porque usted no puede, las dos cosas no se puede. O Dios se encarga de la maldad o no se encarga de la maldad y deja que todo siga como va. Un día el Señor ya dijo que Él se iba a encargar de todo. Pero no debemos pensar que Dios se complace en destruir las cosas que Él creó. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que las cosas se ponen más feas. Porque la maldad del ser humano trae también su propia destrucción. No solo tristeza al corazón de Dios, no solo la destrucción de la creación, sino también la destrucción del mismo ser humano. O sea que nuestra maldad trae nuestra destrucción. Dice el versículo 13 del capítulo 6 de Génesis. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, todo lo que hay se va a morir. Pero también el ser humano se va a morir. ¿Pero por qué? Dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. O sea, el ser humano estaba pagando por su propia maldad. O sea, Dios, y esto es una cosa muy delicada y quisiera de verdad tratarlo con mucho cuidado, porque podemos pensar que el Señor, como que ¿qué? Se complace en exterminar personas. O sea, ¿cómo es eso? Que Dios decidió exterminar a todo ser humano que vivía en aquel tiempo y dejar nada más que a Noé vivo. Digo, fíjese, mucho cuidado. El Señor ama a su creación. El Señor ama a las personas. Pero, como decía anteriormente, si el Señor no pone orden, si el Señor no ejecuta el juicio justo de Él, pues usted que no cree en el Señor va a ser el primero que va a decir, pues ese Dios de ustedes no. ¿Cómo es posible ese Dios de ustedes? Bueno, el Señor no se complace en matar personas. No se complace el Señor en matar personas. El Señor, de hecho, no quiere tener que matar personas. Y lo podemos probar con la Biblia. ¿Sabe qué? Que eso es lo mejor que tiene todo esto. Lo mejor que tiene este tema es que nosotros podemos probar, los cristianos podemos probar con la Biblia, que el Señor, Dios Todopoderoso, que se revela en esta Escritura, no quiere matar personas. Porque el versículo más famoso del cristianismo, que es Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera que amó Dios al mundo, no lo odió,
Éramos enemigos de Él, pero Él nos amó cuando éramos enemigos, dice Pablo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No quiere que la gente se pierda, sino que tengan vida eterna. No quiere el Señor exterminar gente. No, Señor. No quiere el Señor. Entienda esto. Porque si usted entiende esto, está entendiendo el Evangelio, el corazón del Evangelio. Es que es el carácter de Dios, el pecado del ser humano, y cómo Dios va a buscar al ser humano. Cómo Dios en cierto momento de la historia de la humanidad dice, yo me voy a meter en un cuerpo, me voy a convertir en persona, voy a nacer como un niño, voy a andar en la tierra como una persona. Tanto así que todos los que vivían con Jesús, los que lo vieron, todos entendían que era un ser humano. Él era un ser humano, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Y decían, ¿y cómo él, que es un ser humano, se está haciendo igual a Dios? Y por eso decían que era blasfemia. Lo acusaban de blasfemia. Pero en realidad eso fue lo que hizo Dios. Y sabemos que Jesús no solo era un ser humano, sino que era Dios en la carne. Entonces, para eso vino Jesús. Para eso vino. Y esa es la prueba fehaciente de que el Señor quiere no exterminar a la gente, quiere salvar a la gente. El Señor quiere salvar a la gente. Entonces, en ese panorama, en esa escena estaba Noé. En esa escena estaba Noé. Y fíjese lo que dijo. Fíjese lo que dice el libro de Hebreos entonces. Bueno, es lo que leí de Noé en el libro de Hebreos. Es lo que leí de Noé. Que por la fe Noé obedeció al Señor. Ahora, tres cosas que trae la maldad del ser humano. Tristeza a Dios, trae la destrucción de la creación y su propia destrucción del ser humano. Ahora, nos hemos detenido en estos tres aspectos para estudiarlos aparte así, uno por uno, para estudiarlos con lupa, ¿verdad? Pero inclusive en este capítulo de Génesis, capítulo 6, hay versículos que hablan de todas esas tres cosas juntas. Quiere decir que el Señor nunca tuvo intención de separar estas cosas. Yo lo hice aquí por propósito de estudio, porque los que estudiamos ciertas materias, siempre nos gusta pues enfocarnos, centrarnos en algunos detalles. Pero eso no quiere decir que Dios separó todo esto. Esto debemos verlo como un todo. Este juicio del Señor debemos verlo como un todo. Porque en el propio versículo 7 de ese capítulo 6, si leemos, dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Quiere decir que la tristeza y la indignación por haberlos hecho, el juicio sobre la creación como de los animales como tal, y sobre el ser humano también. Ahí está en ese versículo las tres cosas. El Señor nunca tuvo intención de separar estas cosas. Estas cosas iban a suceder como parte del juicio del Señor. Pero bueno, las hemos estudiado hoy por separado para poder meditar en estas cosas, entenderlas, ver otros lugares de la Escritura que habla de estas personas. Entonces, eso debemos entenderlo. Debemos entender también que los tiempos de Noé se parecen mucho a estos tiempos que estamos viviendo. Y los tiempos de Noé, pues el Señor Jesús compara los tiempos de su segunda venida, su regreso, para ejecutar ese juicio y llevarse a los suyos primero que todo. Esa venida del Hijo del Hombre, como él se llamaba, le decía a la gente, el Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ese es su nombre favorito, vamos a decir, para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Que se dice que Hijo de Dios, Hijo del Hombre, ¿no? O sea, hombre y Dios a la vez. Pero, los tiempos de Noé y Jesús. ¿Qué dijo Jesús de los tiempos de Noé? Porque él estaba hablando a sus discípulos en Mateo capítulo 24 acerca de la segunda venida.
Entonces Jesús describió, en que Mateo 24, Mateo describe las palabras de Jesús y dice, ¿no?, lo que dijo Jesús acerca de los tiempos, con las señales de cuando Él iba a venir de nuevo. Y dice, Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39. Esto es una cosa que los cristianos debemos entender bien. Y los que no son cristianos, para que vengan a Cristo, para que vengan a Cristo. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Uy, preocupante. Ya el principio del pasaje está preocupante. Dice, y ahora va a decir Jesús qué aspectos de los días de Noé es a los que Él se refiere. Porque Jesús no nos deja a nosotros interpretar esto. Él no nos dice, no, es que los tiempos en que yo voy a volver va a ser como los tiempos de Noé. Y ahí lo deja, para que nosotros entonces ahí saquemos nuestras propias conclusiones, a ver qué son los tiempos, a ver qué aspectos de los tiempos de Noé se van a parecer a la segunda venida de Jesús. No, Él explica, dice, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesús, va a ocurrir cuando la gente esté viviendo su vida como si nada pasara, como si nada especial fuese a pasar. Comiendo y bebiendo y dándose matrimonio, o sea, las cosas que hacen la gente comúnmente, festejando, casándose, que si bebida, que si comida, que si todo, lo mismo de siempre. No va a pasar nada del otro mundo. Así que vivamos como siempre hemos vivido, todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Y en ese momento, ¡zas!, viene Jesús por su gente. Y en ese momento empieza el juicio del Señor. Y entonces me imagino yo, vaya, opinión mía como cristiano, ¿no?, que en ese caso, ¿qué dirá la gente? Dice, ay, pero yo no sabía. ¿Cómo no sabía? ¿Cómo me va a decir que no sabía? ¿Cómo me va a decir que no sabía si le predicaron como 100 veces? ¿Cómo que no lo sabía? Entonces, este tiempo se aproxima. Tenemos que entender eso. Que no nos toca a nosotros estar sacando conclusiones. Vamos a decirlo de otra manera. Yo como cristiano pienso, ojo, noten la palabra, pienso, en mi opinión, que nosotros no nos toca estar calculando el día exacto en que Jesús va a venir. Eso es lo que yo pienso. Por lo que leo por lo que dice el Señor en la palabra. Dice que nadie sabe cuándo Él va a venir. Entonces, yo pienso como cristiano que a mí no me toca estar calculando exactamente a ver cuándo es que viene el Señor de nuevo. Claro que la palabra nos deja indicios de muchas cosas, pero yo creo que a mí lo que me toca es prepararme para cuando venga el Señor. Lo que me parece que yo como creyente debo estar preparado para cuando el Señor venga. Y parte de esa preparación es predicar el Evangelio para que otros vengan también. Porque de nuevo digo, es que Dios no quiere que nadie se pierda. Y yo sé que los teólogos dicen muchas cosas. Dicen, que eso quiere decir entonces que Dios quiere que se salven todos. No, pero dice que algunos se van a perder. Pero entonces, ¿qué quiere? ¿Que se salven algunos, que se pierden algunos? ¿Y cómo es? Y yo, mire, lo que dice la palabra es que Dios ama su creación y ama al ser humano y no quiere, dice, que nadie se pierda. O sea, yo lo creo por fe. Que el Señor no quiere que la gente se pierda. Pero sí va a haber gente que va a decir, no me hables de eso. Tengo un amigo que regresó después de prepararse en el seminario, aquí, junto conmigo. Regresó, no después, sino que creo que en el fin de año fue a visitar a su familia. Y en medio de su visita, habló con un familiar. Y el familiar, muy querido familiar de él, muy cercano a él, le dijo, no me hables de eso. No me hables de ese tema. No quiero hablar hoy de eso. Y mi amigo se entristeció mucho, porque es un familiar al que él quiere mucho. Y como cristiano, él no quiere tampoco que nadie se pierda, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces los hijos de Dios tampoco queremos que nadie se pierda. Y mi amigo se sintió muy triste
Pues como Dios también se sentiría triste. Ajá. Cuando oye que alguien dice, yo no quiero saber de Dios. Así que entendamos esto. Entendamos esto y entendamos y seamos entonces como Noé. ¿Ah? Seamos como Noé, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque en el medio de esa generación corrupta, Noé siguió al Señor en fe, por lo que el Señor dijo. Así que seamos como Noé, que halló gracia ante los ojos del Señor. Vamos a orar. Te damos tantas gracias, Señor, porque nos dejas tantos ejemplos en la palabra tuya, Señor. Tantos ejemplos que nos dicen, mira cómo las generaciones se fueron corrompiendo, pero mira cómo hubo personas fieles. Y sabemos que ahora las cosas no están buenas. Señor, te damos tantas gracias porque tú, aún así, tú nos quieres sostener a nosotros como creyentes. Tú has prometido que estarás con nosotros, Señor, hasta el fin de la era. Y así lo vas a hacer, Señor, porque has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, tantas gracias. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra nos transforme. Que seamos instrumentos tuyos, Señor, y que vivamos para ti. Que no prestemos nuestro cuerpo al pecado. Que no seamos instrumentos para pecar, para hacer las cosas que a ti te indignan y te causan tristeza. Sino que seamos ofrenda agradable a ti. Quiere decir que seamos instrumentos tuyos para hacer el bien. Las cosas que tú has dicho ya que son buenas. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti. A soportar las tentaciones, las tribulaciones, a soportarlo todo, Señor. Y danos gozo en medio de todo eso. Porque sabemos que tú eres bueno y un día vamos a estar delante de ti adorándote, Señor. Físicamente, ya no ahora como ahora, Señor, que te adoramos, claro que sí, en espíritu y en verdad. Y te damos gracias y te damos gloria y honra. Pero un día vamos a estar cara a cara contigo ahí. Y te damos tantas gracias por eso. Y queremos, Señor, que ese tiempo llegue. Pero también queremos hacer tu labor ahora. Ayúdanos, Señor, a hacer esa labor. A servirte, Señor, de corazón. Y a ser instrumento para que otros vengan a ti también. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.